El Salvador está lleno de expresiones artísticas, donde sobresalen en arquitectura, pintura, escultura, entre otras disciplinas en las que han dejado huella sus creadores a través del tiempo. Uno de ellos es un artista de las bellas artes, por haber dejado huellas en la música, poesía, pintura, arquitectura y escultura. El maestro Rubén Martínez Bulnes. Sus contribuciones artísticas y arquitectónicas han sido fundamentales en la conformación de la identidad, desarrollo cultural y estético del país. Él tenía su manifiesto y también tenía su método, ¿verdad? Su filosofía del arte, le llamaba él, ¿verdad? Que era su credo. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, para él. La creación más bella de Dios es el hombre, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Y la creación más completa es la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de crear una nueva vida. En la época del Renacimiento, el centro del universo era el hombre y el ser más bello era el cuerpo humano masculino, para él no. La obra de Rubén Martínez Bulnes es importantísima y muy vasta. Es una obra muy compleja porque no solo trasciende la escultura, ¿no? Cualquiera podría pensar en la obra del arquitecto Martínez como la escultura, pero no, es mucho más compleja que eso, porque trasciende en símbolo, pero también es una obra que en su complejo escultórico, arquitectónico, se convierte en un cuerpo que envuelve al sujeto, que envuelve a la persona y que al envolverla de alguna manera la hace partícipe de una serie de acciones psicológicas que a veces la gente misma no puede necesariamente entenderlas, pero sí las percibe. En ese sentido, la obra de Rubén Martínez es importantísima por la complejidad de emociones y sensaciones que puede construir. El maestro Rubén Martínez Bulnes en realidad es un artista, y como él se consideraba un artista de las bellas artes, ¿verdad? Creo que es un personaje fundamental de la historia del siglo XX-XXI del Salvador, puesto que hay una gran cantidad de obra plástica que él desarrolló, que él elaboró durante muchos años. Creo que es fundamental toda la parte estética que él logró desarrollar en su vida, pues como creador, ¿verdad? Al hablar de este destacado salvadoreño, no solo buscamos preservar la memoria de sus logros, sino también reconocer un legado profundo y duradero que impactó en la cultura salvadoreña. Para conocer su legado, primero debemos conocer al artista. Si vamos a hablar de él más que de su obra, él era deportista, era campeón centroamericano de físico-constructivismo, era juez olímpico. Estuvo en las Olimpiadas de Panamá como juez olímpico y en las del 77 aquí en El Salvador, de levantamiento de pesas. Él hacía judo, era judoka, era corredor de carros, construyó su propio vehículo, él quería tener un Ferrari, pero no lo podía comprar. Entonces decidió que él se iba a diseñar su propio carro y así diseñó el misil. Y creo que una de las cosas que más me impresionaba es que tenía una gran cantidad de cosas que estaba como en proyectos de construcción, ¿verdad? Incluso recuerdo que tenían un carro deportivo antiguo que me contó que lo estaba haciendo, ¿verdad? Tenía una capacidad inventiva, no solamente lo que nosotros conocemos como la escultura o los edificios que logró hacer, sino que más bien, también en la construcción de un carro que le estaba poniendo esto, lo otro, tenía una inventiva muy importante. Toda la carrocería del carro él la diseñó y ocupó lámina de hierro para hacerla, para forjarla. No usó fibra de vidrio. Era una persona muy creyente, era una persona también con una moral y unos valores bastante claros y que era muy generoso con su conocimiento. Creo que es una de las cosas importantes a tener en cuenta. En su evolución personal, profesional y artística, llegó el tiempo para formar una familia con doña Grace Gutiérrez,
con quien procreó 3 hijos, Grace Ivonne, Rubén y Ana Lisset. Él decía que él tenía 2 amores, El Salvador y mi mamá. Y todo lo hacía porque nos amaba. Él amaba a su familia, nos amaba, él todo lo hizo por nosotros. Toda la casa que usted ve aquí, todos los ladrillos, él propio los puso, él los diseñó, él los hizo, todo lo hizo por nosotros. Aquí todos valíamos lo mismo. Entonces, como valíamos lo mismo, todos teníamos que trabajar igual, ¿verdad? Entonces, tanto mi hermano, mi hermana como yo trabajábamos en el taller. Trabajábamos en taller de asistentes, de mozos. Cuando le pedimos restaurar el sagrario y la pila bautismal, eso fue en el año 2016, ya una persona mayor, ¿verdad? Y nos ponía a trabajar a nosotros, nos decía, venga usted, agarre la pulidora, venga usted, eche el ácido para levantar las partes corroídas, para quitar la pintura que se le ha puesto, para poder restaurar las piezas. Era de ese tipo, una persona con un carácter fuerte, pero a la vez muy, muy cercana, puedo decirlo de esa manera. En medio de cambios profundos en El Salvador, nace el 7 de julio de 1929 en San Salvador, donde sus progenitores, don Rubén Martínez y doña Zoila Bulnes de Martínez, residían, y quienes no imaginaban que la vida de su hijo y sus obras tendrían una profunda conexión con la cultura y el desarrollo social de El Salvador a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI. Él tenía un gran compromiso con El Salvador y con su familia. Para él eso era lo primordial. Muchos se lo quisieron llevar fuera del país, él no lo quiso dejar. Muchas personas se fueron durante la guerra, él no la dejó. Su patria. Y casi nadie lo sabe, pero las obras que él hacía en el ámbito del urbanismo, él regalaba su trabajo, él no lo cobraba. Nos encontramos en la parroquia Santa Marta de Betania, en la colonia 10 de septiembre, en San Salvador, donde tenemos la dicha de contar con la obra del maestro Rubén Martínez en varios elementos. Uno de ellos es el vitral que está a mis espaldas, que fue prácticamente las últimas obras que él trabajó acá, y también la pila bautismal que vemos a un costado, que fue inaugurada en el mismo momento. Esta parroquia es una parroquia sencilla, una parroquia humilde, ¿verdad? No cuenta con muchos recursos, y el maestro nos dijo, no importa, lo hacemos, pónganme un mecánico que me ayude a trabajar y vamos a cobrar solo lo del material, ¿verdad? Porque ese era el deseo de él, o sea, ahí se miraba la cercanía que él quería trabajar, él quería dar su arte, él quería servirle a Dios, creo yo, más que todo en todas las cosas que hacía. No hay un dato exacto de la cantidad de las obras del maestro Martínez Bulnes. Para un homenaje realizado en 2008, se estimó que había creado y producido alrededor de 164 obras escultóricas, 13 monumentos, 12 sagrarios, infinidad de vitrales, relieves, murales, móviles con mecanismos de relojería que se encuentran en espacios públicos y privados tanto en el país como en el extranjero. Por todo lo anterior, fue premiado con 11 reconocimientos, entre los que destacan Valor Cultural 2003, Ingenio 2008, Notable Escultor del Salvador 2012, Hijo Meritísimo de San Salvador 2018, Premio Nacional de Cultura 2019, Orden Pontificia de San Silvestre Papa 2020, procedente del Papa por su contribución al arte sacro, y la Cruz de Santiago en 2022. Es una persona sistemática, una persona de método y se entiende perfectamente porque la escultura, la manera de entender el espacio, la manera de entender de cómo esos volúmenes ocupan el espacio y se relacionan con las personas, la manera de entender el uso, la circulación de la arquitectura, evidentemente implica una cabeza, como dice el dicho, bien amueblada, y él la tenía. Nos contó tantas historias sobre cuando estuvo construyendo la iglesia El Rosario, cómo fue a hacer las esculturas, los materiales que utilizó en ese momento, que fue cuando él comenzó más a crear su obra en este tipo de arte y elementos.
Yo creo que es la más querida porque la Chulona tiene personalidad propia. Ella además, ella apoya a todo el mundo. Ella va con los movimientos de LGTB, ella va con las dignas, ella ha apoyado, sale en las portadas de los libros sobre leyes. Uno de sus logros más significativos fue sin duda el diseño y la dirección de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario entre 1964 y 1971. Este proyecto no solo fue una muestra de su maestría arquitectónica, sino que también reflejó su compromiso con la comunidad religiosa y cultural. La iglesia fue reconocida como lugar histórico en 1972 y posteriormente, en el 2015, declarada bien cultural como testimonio de su relevancia y valor perdurable. Así también dejó su huella en el diseño y construcción de paisajes y jardines, como el reconocido y muy visitado balneario Amapulapa en San Vicente, entre otros. Es un complejo artístico que no solo es la iglesia en un sentido arquitectónico, no, es que es toda una visión de mundo también. Es una visión de mundo que tiene que ver con la divinidad también. Es una visión de mundo que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el uso, pero también tiene que ver con aspectos psicológicos que de alguna manera una persona que usa la iglesia pues vive, ¿no? Como el hecho de llegar a esa complicidad con Dios. Tuvimos pláticas sobre la Iglesia del Rosario cuando él comenzaba la construcción de ella, el diseño de ella, la planeación de la misma iglesia como tal, cómo fue la relación con los padres dominicos en ese momento, ¿verdad? Y era súper interesante ir conociendo de él. Luego, por ahí buscando algunas fotografías familiares, pues me encontré unas que me parecen que son muy importantes, en donde sale el maestro Rubén Martínez Bulnes y sale mi papá, que cuando están colando para hacer la obra de la Iglesia del Rosario, que me parece una de las obras icónicas del maestro Rubén Martínez Bulnes y también icónica de nuestra arquitectura, ¿verdad? El padre Alejandro Peinador buscó en la guía telefónica un arquitecto, pero el padre le dijo que él quería un concepto diferente, porque estamos hablando del Concilio Vaticano II, porque la forma de la Iglesia del Rosario obedece a una función. Ellos necesitaban un espacio que fuera abierto, que no tuviera columnas, un espacio donde se englobara la espiritualidad necesaria donde se diera un encuentro entre lo que es lo mundano y lo que es lo divino. El maestro Martínez Bulnes se destacó por sus valores morales y éticos que se reflejaron en su dedicación al bienestar comunitario. Igual impulsó la integración de prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Marcó y mostró en su presente y a las futuras generaciones un método de trabajo único que desarrolló y perfeccionó a lo largo de los años. Él nos enseñó que las esculturas debían de respetarse y cuidarse, porque él decía que las esculturas tienen vida propia, personalidad propia, aunque son seres inanimados, pero no se pueden proteger, no se pueden defender de nosotros. Son como niños y por eso tenemos que tratarlos como que si fueran personas. Por eso es que él sufría mucho cuando pintaban la Chulona, o que le tiraron un balazo a la Chulona, o la vandalizaban y le arrancaron la mitad de la balanza. Este es parte del gran legado del maestro Rubén Martínez Bulnes a la sociedad salvadoreña. Sus obras permanecen como un reflejo de su dedicación incansable al aprendizaje y a la colaboración, virtudes que le permitieron descubrir, crear y dejar una huella imborrable en el mapa arquitectónico.
arquitectónico de nuestro país.